C. Para él no existía otro problema, y las bagatelas que consumían la vida de los demás lo colmaban de angustia. La producción y la sobreproducción, el erotismo, el dinero y las vacaciones. ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? La humanidad le daba la impresión de un grupo de insectos pegados a un muro a punto de derrumbarse, o de pasajeros de un tren que corriera sin dirección ni maquinista, con rumbo absolutamente desconocido. ¿Era lícito seguir jugando a los naipes en el carro comedor? ¿Era razonable defecar y soñar o dormir la siesta encima de una construcción que se venía al suelo? Todo cuanto sucedía a su alrededor le parecía violentamente absurdo y su obsesión lo único moderadamente sensato. ¿Cómo no angustiarse? ¿Cómo no preocuparse o desesperarse? El cajero del banco, gordito y meticuloso, con su inmaculada chaqueta blanca, concentrado en su tarea de contar billetes y hacer anotaciones, lo colmaba de ira, de melancolía, de impaciencia. Si no había un más allá, ¿cómo era posible que no rompiera su pequeña jaula de vidrio? Que no saltara hacia afuera en persecución de ese pájaro fugaz que era su propia vida, los 10 o 20 años que le quedaban y que construían en rigor todo su universo. Y esto aunque tuviera que llevarse consigo todos los billetes y los cheques de su caja. ¿Que lo perseguiría la policía? ¿Pero acaso la policía no tenía el mismo problema? Cada policía era, a su vez, una caja misteriosa que contenía el mundo. Y si no había más allá, al destruirse esa caja única, el mundo también quedaba destruido. Al morir el teniente, morían también el sol y las estrellas. Morían el tiempo y el color, la geografía y la belleza, y hasta la misma muerte. Resultaba, por tanto, concebible que seres tan importantes como los policías dilapidaran sus preciosos minutos en atrapar a un cajero de banco. Y si por el contrario existía un más allá, ¿cómo era dable que los hombres se ocuparan de cualquier otra cosa? Ese más allá debiera lógicamente absorberlos por completo. Todos deberían ser ascetas o santos, peregrinos, místicos o predicadores descalzos. Resumiendo, en ningún caso se justificaba la existencia de seres tan absurdos como un cajero de banco o un policía. A su juicio, todos, de una u otra manera, debieran vivir como locos, a tal punto que la cordura ambiente se le presentaba como una penosísima manifestación de ceguera o sordera colectiva. Hubiera deseado estar en posesión de las trompetas que derribaron los muros de Jericó, o poder producir y manejar cometas, carros de fuego y otros cuerpos celestes que abrieran los ojos y los oídos de los hombres a lo inminente y extraordinario. Hubiera deseado poseer la voz del trueno para hacerla retumbar en las plazas donde la gente estuviera congregada. Necesitaba transmitir su angustia a los demás. Tal vez la suma de las interrogaciones de todos podría constituir para él mismo una especie de misteriosa respuesta. Necesitaba delegar su perplejidad, que otros recogieran su excitada melancolía. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Sin embargo, la excitación solitaria no siempre logra dar frutos en el plano colectivo. La simple insistencia es un arma triste y a menudo enteramente inútil. En vano repetía en todos los tonos y por todas partes sus 3 preguntas a la manera de un sujeto perdido que interrogara a los transeúntes. ¿Qué calle es esta? ¿A dónde desemboca aquella avenida? ¿Cuál es el norte? Nadie sabía nada, y si alguno intentaba indicarle un derrotero, a poco andar la pista resultaba equivocada, contradictoria, y sus pasos desembocaban con precisión misteriosa en el exacto punto de partida. Parecía que la ciudad era un laberinto en el cual estaban todos extraviados, y parecía también que este hecho había llegado a ser universalmente aceptado, habiendo llegado a producirse en todos un estado de incomprensible, intolerable resignación. Algunos vagaban en grupos, sin rumbo fijo, enteramente sometidos a la desorientación y a la abulia. Otros, sentados en la vereda,
jugaban a los dados o dormitaban, habiendo desesperado llegar a ninguna parte. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál puede ser el destino último del hombre? ¿Existe un más allá? La gente se encogía invariablemente de hombros, pensando tal vez que eran preguntas retóricas y por tanto inútiles. ¿Acaso sospechaban que un impulso de grosera vanidad los llevaba a mover estos grandes temas sin respuesta con el objeto de darse importancia sobre los demás? Qué poco lo comprendían, sin embargo, quienes pudieron pensar de esta manera. En verdad, sus preguntas eran humildes y rectas como las de un niño. Él solo aspiraba a saber la verdad. ¿Por qué no comprendían? Él solo quería que alguien le dijera la verdad. Entre tanta gente que parecía rodearlo, ¿cómo no iba a haber uno solo que pudiera indicarle dónde estaba la puerta de escape, la salida del laberinto? Por eso, cuando fue llamado a dar una conferencia, su incontenible emoción no estuvo basada en el hecho de hablar por primera vez en su vida ante un público. Tales cosas habían llegado a no importarle nada. A decir verdad, se había deshumanizado hasta el extremo de no ver a los demás sino como vehículos o instrumentos para conseguir una información, la única que necesitaba. Su conferencia no estaba destinada a enseñar nada a nadie, sino a hacer, una vez más, sus viejas y desesperadas preguntas. El instituto era un antiguo edificio precedido por una plaza pequeña y poco concurrida que contenía 4 inmensos cipreses, una pila o espejo de agua y algunos bancos de madera que generalmente se encontraban vacíos. A la hora indicada cruzó todas estas cosas a la carrera, mientras ordenaba por centésima vez sus papeles. Luego trepó a igual velocidad por una escalera de mármol, ayudándose con su bastón. El instituto parecía estar absolutamente vacío. En el vestíbulo central, sin embargo, había una pizarra donde estaba escrito su nombre y el título de su conferencia. ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Subió y bajó escaleras, recorrió pasillos y galerías, abrió puertas y descorrió cortinas, pero por ningún lado aparecía nadie. Nunca pudo precisar el tiempo que duró esta pesquisa incómoda, casi humillante. Por las ventanas entraba un viento tibio y tenue que mecía sin ruido la copa de los árboles. Aparte de este leve desplazamiento exterior, nada parecía moverse. Arriba, las cornisas silenciosas, los cielos estáticos. Abajo, el cuadriculado negro y blanco de los pavimentos. Y al fondo, columnas y nuevas columnas y corredores interminables. Se sentía como enjaulado y burlado, semejante a un inmenso papagayo de barba blanca, cojeando desesperadamente por los ámbitos de una gran prisión abierta. Todo estaba abierto, la puerta de entrada, las ventanas y hasta los retretes. Durante largas horas ascendió y descendió, corrió y recorrió. Una invencible testarudez le impedía reconocer que no había venido nadie y marcharse. Por último, y repentinamente, de un modo inexplicable y misterioso, el edificio empezó a poblarse de gente. Brotaban de todas partes, emergían de las puertas, de las ventanas y hasta del techo. Aparecían detrás de las columnas y salían en grupos numerosos de los armarios y los retretes. Se abrían las cortinas y avanzaban hacia él, rodeándolo, nuevos contingentes de público. Todos llevaban papeles y libretas y lapiceros o lápices de pasta para tomar apuntes, y sin ninguna excepción, la totalidad de ellos usaban anteojos. Era un gentío abigarrado y disímil, como el que suele asistir de ordinario a toda suerte de conferencias. Damas adiposas y caballeros atacados por la calvicie, o pálidos jóvenes de ambos sexos con aspecto de masturbarse durante los entreactos. Algunos colgaban de las paredes y del techo, otros se asomaban por las ventanas o por debajo de las sillas y de las mesas, o por encima y por detrás de los armarios y bibliotecas. Todos parecían contemplarlo con una misma mirada temerosa y grave, que era como su propia mirada reflejada en un río o en un lago de anteojos. Pasado un primer instante de perplejidad, optó por sentarse en un sillón cualquiera, ubicado al centro de un vestíbulo o sala de pasos perdidos,
y enfrentando a algunos y dándole a espalda a otros, inició su insana, extravagante alocución. Casi inmediatamente, al comienzo mismo de su lectura, tiró los papeles al suelo y poniéndose de pie, procedió a gritar. Luego, con la ayuda de su bastón o muleta, trepó encima del sillón y continuó gritando, cada vez más fuerte. Sus gritos resonaban en las bóvedas, rebotaban en los vidrios y se mezclaban multiplicándose detrás de las puertas o entre las columnas, como una ensordecedora pregunta que volvía magnificada hasta sus propios oídos. ¿Qué era él? ¿Dónde estaba? ¿Qué significaba todo esto? Señoras y señores, vociferó, señoras y señores, señoras y señores, señores y señoras, yo estoy perdido. ¿Me entienden bien? Estoy perdido. Me he extraviado de mis orígenes y también de mi destino. No sé qué hacer conmigo mismo, cómo administrar mis actos. ¿Podría alguno entre los presentes indicarme con qué objeto estoy aquí? ¿Por quién y para qué he sido fabricado? ¿O para quién y por qué? Si tal persona existe, que se levante y me lo explique. Le cedo mi puesto. El asunto es demasiado vital y apremiante y no admite ninguna especie de dilación. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Ninguno puede decírmelo. Y si nadie puede decírmelo, ¿por qué no gritan? ¿Por qué no se desesperan como yo? ¿Acaso no estamos todos sumergidos en un pozo sin luz, sin aire, sin sentido, donde no sabemos cómo hemos caído ni cómo podremos escapar jamás? Un mundo sin programa y sin finalidad es un mundo inaceptable, una burla, una cárcel, un infierno. Es que debemos aceptar que tanto ustedes como yo estemos colocados o sumidos en el infierno. A esta altura de su discurso hizo una pausa. Los techos, los suelos y las murallas terminaron de devolverle sus voces y sus gritos y se estableció el silencio. Casi inmediatamente, como movida por un resorte invisible, la concurrencia procedió a aplaudirlo, prolongada y lánguidamente. Las manos chocaban rítmicamente con las manos en un simulacro anémico de aprobación, casi de entusiasmo, lo cual concluyó por indignarlo hasta la histeria. ¿Cómo podían ser tan estúpidos? ¿Por qué lo aplaudían? Si convenían con él, más bien debieran silbar, aullar o rasgarse las vestiduras. ¿Acaso era materia de regocijo el que nadie supiera nada acerca de su primer origen y su último destino? Era normal que todos se afeitaran mansamente cada mañana y que se colocaran frente a un espejo o debajo de una ducha y asistieran periódicamente a la peluquería esperando sin inquietud el día o la noche en que habrían de ser devorados por una tribu de gusanos, molécula por molécula, átomo por átomo, hasta ser reducidos implacablemente a la nada. Era dable que esto ocurriera sin una protesta, sin un grito, sin una pregunta. Por último, era sensato que la exposición de esta absurda situación provocara aplausos. ¿Quién era el loco? ¿Él o ellos? Sin esperar respuesta a esta pregunta, tal vez demasiado indiscreta, se lanzó violentamente contra un espectador cualquiera, situándose a escasos centímetros de su rostro. Usted, señor, usted mismo, ¿acaso sabe a dónde va o de dónde viene? ¿Lo sospecha si quiere? La víctima no retrocedió, limitándose a bajar bruscamente la vista, enfocando los anteojos al suelo. Se trataba aparentemente de un sujeto impersonal, opaco y modesto, lo cual terminó por colmar la medida de su ira. ¿Cómo podía alguien ser opaco? ¿Era admisible que una persona fuera modesta? Usted cree ser un hombre cualquiera, uno de tantos que se sientan o se paran a escuchar una conferencia. Pero esta creencia suya constituye una vana, una inútil ilusión. ¿No comprende que usted y nadie más que usted es el centro del universo? Si en este momento usted cayera muerto, la conferencia habría terminado. Mi voz iría apagándose hasta la nada. Todos los demás espectadores desaparecerían junto con desaparecer usted. Cada persona separada de los demás es todo el mundo. Usted solo es todo el mundo. Y todo el mundo, o sea usted, es una cosa absurda que no sirve para nada,
que no está encaminada a ningún objetivo, algo desprovisto de meta, término o significación. Usted respira en este instante y seguirá respirando hasta una fecha relativamente remota o próxima en que dejará de respirar. Su sangre está caliente y circula, es decir, corre incesantemente a través de su cuerpo sin dirigirse a ninguna parte, da vueltas en redondo. Un día terminará de circular y perderá su calor. Eso es todo. ¿Para qué respira? ¿Puede decírmelo? ¿A dónde va su sangre? ¿Lo sabe usted? Si su vida no tiene una meta, ¿para qué vive? Contésteme. Si nada espera el futuro, ¿por qué no detiene el estúpido movimiento de sus pulmones? Por toda respuesta, el espectador aludido bajó aún más la vista, ensayando un tímido aplauso que fue coreado débilmente por el público. ¿Y usted, señora?, prosiguió acercándose a una dama rubicunda y solemne de unos 50 años. ¿Para qué vive usted? ¿Para sus hijos, tal vez, o para sus nietos? Pero, ¿y sus hijos y sus nietos para qué vivirán? ¿Para los hijos y los nietos de ellos? ¿No comprende que todo esto forma un círculo vicioso, una carrera boba tan inverosímil y extravagante como la circulación de la sangre? Unos se sacrifican por otros y los otros por los otros. ¿Y todo para qué? O tal vez su existencia esté centrada en algún perro faldero, en cuyo caso me permitiría preguntarle, ¿para qué lo lustra, lo jabona y lo baña? ¿Para qué le pone collar? ¿No sabe que algún día su perro va a quedar tieso e inerte igual que usted? Y que ninguno de los dos comprenderá, en último término, para qué vivieron, para qué pasearon de un lado al otro, o para qué orinaron en el baño o al pie de los árboles. ¿Para qué toma apuntes? Por mucho que los guarde, terminarán por ser arrojados a la basura y se pudrirán, perdiendo su forma, entre cáscaras de frutas y restos de cigarrillos o de trapos. Si no somos inmortales, ¿por qué no permanecemos decididamente inmóviles? O por el contrario, ¿por qué no nos agitamos y movemos hasta el paroxismo? ¿Por qué no vivimos directa y frenéticamente nuestros propios impulsos? ¿Con qué objeto tomamos apuntes? Si la vida es dramáticamente corta, ¿por qué no danzamos y fornicamos y nos inyectamos estupefacientes? ¿Por qué no nos amamos y odiamos con estrépito? O si sentimos miedo, ¿por qué no huimos francamente dando alaridos? Si la vida y el mundo se limitan a unas horas o unos años, ¿quién o qué cosa puede inhibirnos o detenernos? O si por el contrario somos inmortales, ¿por qué no nos entregamos de lleno a la ascesis y la sabiduría o a la locura escatológica? ¿Por qué no nos crucificamos todos para alcanzar el paraíso? Así, continuó gritando y moviéndose, agitando alternativamente o simultáneamente los brazos y el bastón, levantándose, sentándose, o trepando encima de una silla, corriendo de un lado al otro, interrogando, increpando y vociferando. Aparentemente, la reacción del público se iba haciendo más fría en la medida en que su discurso aumentaba en fogosidad y violencia. Los aplausos eran cada vez más breves y raleados. La mayoría de los auditores había terminado por asumir una actitud desconcertante. Habían dejado no solo de aplaudir, sino hasta de moverse. Posiblemente estaban asustados, no tanto por el tema expuesto como por el inusitado estilo de la exposición. Pero el orador tenía además otra impresión inquietante y un tanto horrible. Todo ese público le parecía una especie de aparato mecánico que estuviera perdiendo la cuerda, una suerte de carrusel fantasmal en el acto de detenerse lentamente hasta la inmovilidad absoluta y el eterno silencio. Por fin, agotado y desanimado, decidió paralizar su conferencia y, adoptando una posición nada ortodoxa, se acotó de espaldas sobre el pavimento. Así transcurrieron horas, semanas y quizá siglos. Parecía que el tiempo había abandonado definitivamente la sala. Nadie movía un músculo. No se registraba la más leve señal de impaciencia, un gesto nervioso, un rechinar de zapatos o una tos. Más que un auditorio, aquello semejaba a un inmenso mecano descompuesto o un silencioso conjunto de muñecas y muñecos diseminados o agrupados en forma extravagante. De pronto, observó aterrado que algunos estaban misteriosamente pegados en las murallas o suspendidos como increíbles lámparas o mariposas en medio del aire, y, dominado por un sentimiento de pánico, empezó a correr dando vueltas de un lado a otro. Luego
Se acercó a uno de los circunstantes y le quitó bruscamente los anteojos, constatando con infinito pavor que en el lugar donde debieran estar los ojos tenía dos huecos perfectamente circulares forrados por dentro con algo que semejaba a un revestimiento de material plástico o de goma. Enseguida corrió hasta donde estaba sentada una muchacha joven severamente vestida con un manto o uniforme azul, procediendo a tirarle con gran fuerza sus cabellos rubios y largos. El resultado fue sorprendente. La cabeza se desprendió del cuerpo con toda facilidad, como si fuera una pieza independiente o desarmable. Mirando hacia adentro por el orificio circular del cuello decapitado, pudo cerciorarse de que el cuerpo de la joven estudiante estaba limpio y austeramente vacío. Ninguno de los asistentes hizo el menor movimiento. Continuaban como petrificados, dirigiendo imperturbablemente sus anteojos hacia un punto donde teóricamente debiera estar situado el orador. Antes de huir, enarboló su bastón y golpeó desesperadamente a diestra y siniestra, derribando cabezas, brazos, anteojos, senos y rodillas, produciendo un ruido ensordecedor, parecido al de la quebrazón de un juego de cristal o de porcelana. Después corrió jadeante hasta el medio de la plaza, que estaba totalmente desierta no solo de gente, sino de casas a su alrededor. La ciudad entera había desaparecido. El lugar que ocupaba estaba ahora poblado de lomajes y grupos de árboles que se sucedían hasta perderse en el horizonte. Los bancos de la plaza se habían esfumado. Miró dentro de la pileta, pero el agua parecía haber perdido la facultad de reflejar las cosas que se le aproximaban. No vio su imagen ni la de los árboles, no vio el cielo, las nubes ni las estrellas. Entonces empezó a temblar, primero suavemente, luego con un furor creciente e insostenible. Perdió su bastón y cayó pesadamente al suelo, en donde siguió temblando y revolcándose sin encontrar descanso. Aquello era como una enfermedad desprovista de límites, como una agonía sin término o como una salud horrible que nada podría destruir. Comprendió entonces que la muerte era un mito inalcanzable, una ensoñación pueril y desprovista de realidad. Él viviría siempre, aterrado, desnudo y libre, como un inmenso gusano sin respuesta, sin compañía, sin eco y sin imagen. Reptando angustiosamente, llegó hasta el pie del árbol más cercano, abrazó su tronco casi muerto y se puso a gritar. Aquello era su última posibilidad de diálogo. Sentía que adentro un río informe de savia se desplazaba sin saber por qué, buscando como él una puerta de escape, una resolución, un camino. Sus gritos botaban y rebotaban en la noche. Sus dedos se aferraban a la dura corteza. Sus dientes mordían desesperadamente la tierra y la madera. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? José Edwards.